Así, Dios le bendiga y le guarda. Vamos a meditar en la palabra. Primer libro de Juan, la primera epístola, la carta de Juan, de San Juan, apóstol. En el capítulo número 1, ya lo tienen, del 5, en el capítulo 1, del 5 al 10. Acompáñame a orar. Padre Dios eterno que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Y aquí te adoramos y te exaltamos. Gracias, Padre, porque venimos ante ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Vamos a leer tu palabra, vamos a meditar en ella. Pedimos la dirección de tu Espíritu y de tu presencia en medio de nosotros, que ministres a nuestros oídos, a nuestros corazones, y que, Señor, aunque seamos pocos, Señor Dios amado, tú lo llenes todo. Nos sintamos, Señor Dios mío, ante ti, Señor, con gozo y con alegría, como si fuésemos una multitud. Padre en Cristo Jesús. Amén. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. Vamos a meditar en un tema que es, hermano, relacionado con nuestra vida cristiana, ¿sí? De nuestro andar cristiano, ¿sí? Porque ante la realidad del pecado, sí, ha pecado en el mundo, dice la palabra de Dios que por el pecado de Adán y Eva pasó a todos los hombres los pecados, entonces nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero el pecado primero hay que definirlo, ¿no? Hay que definirlo, porque ¿qué es pecado? ¿No? Es rechazo a la voluntad de Dios, es estar en oposición a su palabra. Mucha gente es rebelde a Dios, mucha gente, y vive totalmente en pecado. No le importa a Dios, no le importa lo que Dios dice, o no le prestan atención a lo que Dios nos dice, y esto es transgresión, es iniquidad, es desobediencia en otras palabras. Eso es lo que la definición de pecado. Es totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Ahora, Dios nos creó, somos creados por Él y Él nos dio estatutos, cómo andar en esta tierra. Porque si Dios nos creó, creemos en esto y nos hubiera dejado así, bueno, todo el mundo haga lo que le dé la gana, ya estuviéramos nosotros todos muertos, todos.
ya nos hubiéramos acabado uno con otro, porque esa es la realidad de nuestra condición, de nuestra debilidad humana. Pero Dios puso cómo comportarnos, ¿sí? Cómo andar en esta tierra, gloria a Dios. Y eso, en otras palabras, es el temor a Dios que nos hace apartarnos de la maldad, de lo malo, de la iniquidad. Y entonces, aquí mira que San Juan nos presenta algo, es que nosotros, que Dios es luz y nosotros ahora andamos en la luz. ¿Por qué? Porque hemos recibido al Cristo Dios Todopoderoso en nuestro corazón y decidimos que Él sea nuestro guía, que Él es nuestro Señor y nuestro Rey, y nosotros andamos en luz. Ahora, aquí usa una palabra, dos palabras, la misma palabra es de andar. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, uno primero que andamos en tinieblas, pero también andamos en luz. O sea, mira que es un diario vivir. Andar en las tinieblas o andar con la luz. Y gloria a Dios que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y nosotros andamos en luz, en luz. Nosotros andamos en luz. Pero tenemos, como les decía, una, una naturaleza pecaminosa que a veces nos hace fallar. Y entonces el Evangelio, hermano, tenemos que enfrentar toda esta realidad de nuestra vida con la realidad de la palabra. ¿Qué hacemos? Ah? Porque hay mucha gente que creía que si nosotros pecamos enseguida, pum, Dios nos destituye de su gloria y enseguida estamos en el infierno mismo. Pero ¿qué dice la palabra? Lo que nosotros debemos entender es qué nos dice la palabra acerca de esto. Porque, como le decía, esta es la guía de nosotros. Ahora, nosotros somos pecadores, pero Cristo Jesús, dice la palabra, como hombre no tuvo pecado. No tuvo pecado. Él dice en primera de Pedro 2:22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Ahora, la simiente del Señor era una simiente divina, muy diferente a la de nosotros. Nosotros leemos en la palabra de Dios cómo fue la concepción del Señor. Dice que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios vino sobre la Virgen María y la cubrió, dice la palabra de Dios, la llenó allí y ahí puso Dios su simiente. ¿Sí? Sin relación sexual, sin nada, él puso su simiente en el vientre de María y ella concibió, dice la palabra de Dios, al Señor. Y entonces la sangre del Señor era muy diferente a la de nosotros, su concepción muy diferente a la de nosotros, porque nosotros nacemos como la voluntad de nuestros padres que se unen en una noche, yo no sé, un día, se unen en una relación sexual, gloria a Dios y nacemos nosotros. Pero el plan divino de Dios era que él, su Hijo se hiciera como uno de nosotros para darnos salvación y libertad. Ahora, ante la realidad del pecado, dice la palabra de Dios que aborrece, Dios aborrece el pecado. Dice en el Salmo 5:5, dice así, aborrece a todos los que hacen iniquidad, a todo lo que hace iniquidad. En otras palabras, a todo el que anda. Ojo, una cosa es fallar y otra cosa es voluntariamente andar en esto. ¿Sí? Andar en mis delitos y pecados. Por ejemplo, un pecado cualquiera puede ser, vamos a poner el ejemplo, mentir. Yo siempre pongo esto. Si me gusta mentir, ando en mi vida, soy un mentiroso y practico la mentira, entonces yo ando en pecado. ¿Por qué? Porque estoy voluntariamente haciendo esto. Ojo, voluntariamente haciendo lo malo, la iniquidad. Y esto aborrece, Dios aborrece a él. Dios aborrece la iniquidad. Ahora, ante la realidad del pecado que es nosotros como hombres
que estamos ante un Dios todopoderoso, ¿cuál es nuestra relación con Él? ¿Cómo estamos nosotros delante de Él con el pecado? Dice que el pecado, la palabra de Dios dice que en Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía era un jabón allí, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Mira cómo ve Dios el pecado en nuestro corazón y nuestra situación delante de Dios cuando pecamos. Ese pecado es imborrable. Y imagínate ahora tú toda nuestra condición como seres humanos. Desde que nacemos, no conocemos a Dios ni nos acercamos a Él. Hermanos, pecados tras pecados, pecados contra pecados. Y entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Él delante de Él? ¿Cómo estamos nosotros delante de Él? Hermanos, con una mancha impresionante llena de nuestros pecados. Y la podemos nosotros hacer, podemos nosotros borrar esta mancha con buenas acciones. Dice la palabra que no. Yo puedo hacer buenas acciones, hermanos, pero esto no es que y él le di al mendigo que pasó por allí, le di un plato de comida. Esto no me va a quitar 10 pecados que cometí, jamás. Ni porque hice bien a la señora de la esquina y que estaba necesitando yo no sé qué, yo la ayudé, esto no va a quitar 5 pecados de mí. Jamás. Dice la palabra de Dios que solo por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Dice así, y dice en la cita que leemos, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia todos nuestros pecados? La sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, que Él murió, vino a morir. Vimos cómo ese nacimiento virginal, gloria a Dios, Él se hizo hombre en medio de nosotros, pero Él vino fue a morir por nosotros. Dice que Él se ofreció como un cordero especial, un cordero de Dios, por eso se le llama el cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Antes, en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que cuando un hombre quería ser limpio de sus pecados, cogía un animal, corderito, lo llevaba allí, lo sacrificaba y la sangre derramada de ese cordero lo limpiaba de esos pecados. Eso estaba escrito en la ley. Pero Dios en esto, Dios abolió todos esos sacrificios y Él dijo, enviaré a mi hijo para que Él muera en una cruz y Él como Cordero de Dios derramara su sangre y esa sangre, gloria a Dios, para nosotros es la que nos justifica y nos limpia de todo pecado. Y esto lo hacemos porque cuando nos acercamos a Él por fe, por fe. Dice la palabra de Dios, mira qué tan lindo es esto, que Dios no exige de nosotros que nosotros hagamos tantas y tantas cosas, obras para acercarnos a Jesucristo, para que limpie nuestros pecados. Él dice que solamente cuando nosotros creemos en nuestro corazón de que Él es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros y que murió por nuestros pecados y que esa sangre que derramó en la cruz del Calvario es la que nos limpia del pecado y nosotros aceptamos eso y lo creemos, dice que delante del Padre Todopoderoso esto nos justifica y toda esa carga de pecado que hemos llevado y tal, son limpios por la sangre del Cordero. Y dice la palabra de Dios, cómo es tan hermoso el Señor. Dice que ya no se acuerda de esos pecados que nosotros cometemos en el pasado. Dice, como está lejos el oriente del occidente, así está nuestro pecado delante de Dios. Ya son borrados, hermanos, y para Dios lo que nosotros cometimos hace 50 años, cuando no lo conocíamos, el día que nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos limpia, gloria a Dios, todos esos pecados son limpiados para la gloria de su santo nombre. Y una de las cosas, hermanos, que a veces nuestra condición de humano
de que reconocemos nuestro delito tan malo, hermano, es que siempre nos acordamos de eso. Pero hermano, nos podemos acordar y cada vez que te acuerdes de eso, dale gloria, honra y alabanza al Señor, porque tú puedes decir, es cierto, lo cometí hace unos 50 años, pero yo sé que Jesucristo me limpió de todos esos pecados y mi Padre Celestial no tiene recuerdo de todas estas cosas. ¿Sí? Por eso tenemos que nosotros, hermanos, hacer uso de la palabra y decirlo, yo pude haberlo cometido, es cierto, pero el Señor, gloria a Dios, no se acuerda de ese pecado porque Jesucristo me limpió con su sangre de esos pecados y también de todos los pecados que haya cometido. Amén. Ahora, ¿qué ha hecho el Señor Jesús en la cruz en nuestra relación con el pecado? Ahora, en nuestra relación con el pecado, ¿cómo estamos nosotros allí? En nuestro diario vivir, fallamos y cómo estamos nosotros con relación a este pecado. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que, bueno, yo tengo el derecho de pecar de vez en cuando. Nuestra condición debe ser firme, es decir, yo tengo que vivir para el Señor en luz, porque el Señor está en luz. Pero lo que no puedo asegurar es que ante un eventual hecho que no tengo control de ello, yo pueda, por decir algo, coger rabia y decir una palabra deshonesta, por decir algo. Esto es pecado porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Recurrir al Señor otra vez para decirle, Señor, perdóname, gloria a Dios. ¿Sí? Ahora, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, ahí mismo, 3:8-9, voy a leer. Dice, el 7. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí habla de una palabra bien especial, es practicar el pecado. Practicar el pecado. Y practicar el pecado es hacerlo continuamente, hacerlo continuamente. Con el ejemplo que les dije acerca de la mentira, si yo soy consciente de que esta mentira no está bien delante de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios abomina la pesa falsa. Y cuando yo estoy mintiendo, realmente estoy siendo injusto y estoy siendo falso, porque no estoy haciendo la verdad. Soy falso, en otras palabras. Vengo a ser en una balanza como me hace falta algo. No estoy siendo justo. Entonces dice, pero dice la palabra de Dios aquí, que el que practica el pecado. Y nosotros, hermanos, no somos practicantes del pecado. ¿Por qué? Porque dice la simiente, hemos nacido del Señor Jesús y Cristo Jesús cambió nuestra vida. ¿Acaso nosotros no somos testigos de eso? ¿Acaso no somos nosotros, hermanos, conscientes de que las cosas que vivíamos anteriormente y que practicábamos continuamente, cuando llegamos a los pies de Cristo, en todas estas cosas fueron fueron como es abolida y fueron también transformadas en nuestro corazón. Yo era un hombre que usaba mi boca, pero hermano, pero para maldecir y para decir todas las palabras groseras que habían en el mundo. Yo creo, hermano, yo creo que mi vocabulario, hermano, yo decía 10 palabras y de ellas 8 eran malas. 8 eran malas y eran, hermanos, bien difíciles. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, mi vocabulario cambió. Gloria a Dios. Mi vocabulario cambió. Todas esas palabras
de maldad y de inmundicia que yo decía fueron transformadas. ¿Por qué? Por un vocabulario nuevo para la gloria de Dios. Palabras honestas, palabras de verdad, palabras que reflejan lo que Dios hizo en mí, gloria a Dios. Entonces, hermanos, gloria a Dios, no somos practicantes del pecado, no somos practicantes. Jesús nos transformó, gloria a Dios, y ¿sabes qué? Como les decía, nosotros somos responsables ante Dios por todos nuestros actos. Fallamos, sí, y entonces por ese acto de falla, de pecado que he cometido, soy responsable. Soy responsable por él, porque Dios no, Dios es un Dios que justo, siempre ve a Dios como el juez justo. Nunca, nunca, hermano, lo veas como el lado, como él es mi perdonador, él no se va a acordar de esto si yo no sigo el procedimiento correcto, porque Dios es Dios justo. Gloria a Dios. Cometimos una falla, bueno, gloria a Dios, tenemos que responder ante Él. Y como hemos dicho, cómo Él nos perdona y cómo nos ve, a través de su Hijo, a través del arrepentimiento, a través de la sangre de Cristo Jesús. Él es válido, para Él es válido esto que nosotros hacemos y dice, y nos limpia de todo pecado solamente. Pero si nosotros no hacemos el procedimiento, Él como Dios justo nos juzgará, Él nos juzgará y se comportará como el Dios justo. Gloria a Dios que es. Dice en Hebreos, voy a leer, Hebreos 2:12, yo leo para todos, Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos la cosa que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron? Dice, soy responsable ante esto y tengo que enfrentar, gloria a Dios, esta situación. Pero dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ahora, hermanos, la realidad es que yo como persona, tengo una lucha constante contra el pecado. Tengo que saber cómo me manejo, cómo ando en esta tierra, cómo es mi comportamiento, cómo es mi situación, cómo respondo yo ante los requisitos de la sociedad, de los negocios, de mi trabajo, en fin, de tantas y tantas cosas, de mi relación con el vecino, de mi relación con el del frente, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi hijo. Yo tengo que enfrentar esto. Y es una situación que tengo que vivir. Y dice la palabra de Dios que debo luchar contra ese pecado que me asedia. Sí, porque el pecado nos asedia, porque tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero también tenemos un corazón y tenemos unos sentimientos, hermanos. Tenemos una característica de nuestra persona, hermanos, que a veces somos de pronto muy rápido para responder y en esa rapidez de responder cometemos pecado, actuamos insolentemente, actuamos indebidamente, pero yo tengo que responder ante todas estas cosas y debo luchar. Si yo sé que mi carácter es explosivo, hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar mi guardia y decir, bueno, ante esta situación, si voy a discutir un problema, una dificultad, previamente tengo que decir, Señor Dios mío, guíame para que yo tome las cosas con calma y no pueda haber en mí pecado ni maldad. Ahora, pero hermanos, no estamos exentos de pecar por nuestra naturaleza. Y esto no es lo que
lo que les decía que nosotros tenemos licencia entonces para pecar. No estoy exento, entonces voy a hacerlo. No, hermano, nuestro comportamiento debe ser, acuérdate lo que leímos, si andamos, si vivimos, si todos los días vivimos, gloria a Dios, y es mi decisión, hermano, no pecar hoy. Esa es mi decisión. Cada día que yo me despierto es, Señor, hoy, Señor, viviré para ti. Hoy, Señor, debo vivir sin pecado y sin mancha. Hoy no haré ninguna grosería a nadie. Hoy mi vocabulario será limpio. Y así debe ser nuestra decisión diaria, de vivir para el Señor limpio y sin pecado. Ahora, ¿qué pasa si fallo? Dice la palabra de Dios. ¿Qué falla? ¿Qué debemos hacer si fallamos? Ahí en Proverbios, voy a leer Proverbios, que es lo que el libro de Proverbios, después de los Salmos, dice Proverbios 28, Proverbios 28, 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira, si yo soy consciente de que he pecado, soy consciente. Y si yo digo, no, es que tranquilo porque, ¿cómo decirte? Dios conoce mi situación y sabe que ese es mi carácter, es mi forma de comportarme, así que Dios me perdona. Eso es una forma de encubrir tu pecado. Si tú tienes una debilidad, hermano, gloria a Dios, y no se la presentas delante de Dios, hermano, gloria a Dios, ¿cómo puedes ser libre de toda esta? Si yo, como les digo, mi carácter es explosivo, ¿qué tengo que decirle al Señor? Señor, a veces no sé cómo responder. Ayúdame en mi debilidad. Señor, voy a hacer esto, aquello. Hoy, Señor, ayúdame en mi debilidad. Si jóvenes, hermano, que podemos tener, el joven puede tener mucha dificultad con su juventud y ante tanta situación de jóvenes bonitas o jóvenes bonitos y en fin, y en situaciones fáciles de la vida, hermano, ¿qué tenemos que decir? El joven que tiene que decir, Señor, guárdame hoy, Señor, de la mujer ajena, del joven ajeno, Señor, protégeme de adulterio y de fornicación, porque Señor, yo soy débil. Tenemos que confesar nuestras debilidades y decírselo al Señor. Señor Dios amado, mira mi situación. Entonces, dice allí el Proverbio 28:3. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermano? Confesarlo. Confesar nuestros pecados. Sí, en Primera de Juan 1:9 que leímos ahí, dijimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor conoce nuestra condición. Él era humano, aunque era Dios, humano, pero también vivió como humano, gloria a Dios, como un ser como tú y como yo, hermano, y Él tiene misericordia de nosotros. Siempre se acuerda de nuestra naturaleza. Pero confesamos, si lo confesamos, ¿y qué confesamos? Acuérdate que uno tiene una idea de la práctica católica de confesar los pecados, era ir donde el cura y decirle, mira, hice esto, aquello. Nosotros tenemos, ay Manuel, nosotros tenemos hoy en día, gloria a Dios, cómo confesar nuestros pecados. Y es que nosotros tenemos entrada directa a los cielos por medio de Jesucristo. Mira que nosotros, ¿qué hacemos? Señor Dios amado, ya fallamos, fallé en esto, me airé, dije groserías, Señor, y hasta insulté a esa persona, Señor.
o una forma inconsciente, porque yo no puedo ir, es que hoy lo voy a insultar. Eso sería una forma equivocada de proceder. Pero si podemos fallar y decimos, Señor, sí, lo hice, Señor, y no quise y ahora me arrepiento, Dios amado, que le hice daño a esa persona. Y si es posible, vaya donde esa persona y dígale, mira, perdóname lo que te hice, pero hay un verdadero arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento es no volverlo a hacer. ¿Ah? Es confesar esto, es confesarlo, gloria a Dios, y alejarnos de él. Un verdadero arrepentimiento es esto. No porque yo soy explosivo, pero esto no me da a mí licencia para insultar a todo el mundo. No, no. Señor Dios amado, yo quiero controlar esto, pero si no lo puedo controlar por alguna circunstancia, ¿qué hago? Lo confieso y digo, es más, le digo a la persona porque yo he dicho, yo he pasado por esto y le digo, después que respondo, yo le digo a la persona, mira, discúlpame, te, te respondí mal y no quise hacerlo, pero después tengo que ir a la presencia del Señor. Después que tengo que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname porque yo cometí pecado. Le pude decir a esta persona que me perdonara, le pude decir a esta persona que, que no quise hacerlo, pero tengo que llegar delante de ti y confesar mi pecado. Y yo sé, gloria a Dios, que tu sangre me limpia de todos ellos. Ahora, las recomendaciones bíblicas para eso, hermano, gloria a Dios, es segunda de Pedro dice así, voy a leerlo. Segunda libro de Pedro, 3:4, 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Mira, ser diligente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, hermano? Gloria a Dios. Ante esta lucha, ante el pecado, hermano, gloria a Dios. Ser diligente en permanecer fiel. Diligente en permanecer fiel. Gloria a Dios. Diligencia, como les digo, en mis oraciones y en mi súplica al Señor es decirle, Señor, hoy quiero estar bien. Y ahora, perseverar también. Perseverar dice en, en segunda de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. A Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverar es todos los días de mi vida, ojo, estar allí, desear estar allí. Perseverar es constantemente estar aquí. Tengo delante de mí, hermano, mi vida. Ojo, somos responsables por nuestros actos, pero también, hermanos, tengo delante de la presencia de Dios, delante de mis días, que todos los días de mi vida tengo que responder a un Dios todopoderoso. Y entonces es mi vida, ojo, yo tengo que comportarme, ya tengo mi esposa, pero es mi vida como la presento yo delante de Dios. Es mi vida, no es de ni mis hijos, ni de mis familiares, no, es mi vida y yo tengo que responder por él. Perseverar. Pueden decirte lo que quiera y las familias pueden decirte lo que quiera y quiere querer apartarte de los caminos, pero ¿quién es el que tiene que responder por tu vida? Tú mismo. Perseverar es la clave. Ojo, perseverar. Y esfuérzate en la carrera que tienes por delante. Ya para terminar, Santiago dice Hebreos 12:1, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Mira, Hebreos en el capítulo 11 presenta la nube de testigos, gloria a Dios, que perseveraron en la fe. Y él nos dice, el autor de aquí dice, y cogémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Acuérdese de cuando en la antigüedad, cuando un ejército iba contra otro, una de las estrategias para vencerlo, porque la gran mayoría de las ciudades eran amuralladas. ¿Qué hacían, hermano? Le hacían un asedio. Y el asedio era que lo rodeaban la ciudad y no dejaban entrar ni salir a nadie. Y entonces la población de esta que estaba en esta ciudad, hermanos, no tenía, no compraban alimentos ni tenían agua, en fin, se los agotaban las provisiones y ese era el asedio. ¿Y qué hacían la ciudad que era asediada? Se rendían, se rendían. Entonces mira que aquí el autor de Hebreo nos presenta así el pecado. Gloria a Dios, como un asedio. El pecado nos asedia. Pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús todos los días de nuestra vida. El pecado no puede asediar, pero yo pongo mis ojos en el Señor Jesús. Y con los ojos puestos en Él, gloria a Dios, yo triunfaré. Recuerda, hermano y amigo, que tienes una morada en los cielos. Acuérdate de eso. Que tienes una promesa de una corona en los cielos. Que tienes una promesa tan linda, es la comunión eterna con el Padre, con el Dios vivo, de estar morando en las moradas celestiales, porque hay otra compensación, hermano, es que no hay otro camino. ¿Es eso o la muerte eterna? Y la muerte eterna es tinieblas total y lejos de la comunión con el Todopoderoso. Nosotros, ante la realidad de la vida y ante esta invitación que Dios nos ha hecho a través de su Hijo, nosotros tenemos que decir, ¿qué escojo? ¿Qué escojo? Porque el pecado puede ser tentador. Tentador es el pecado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que aún con nuestro pensamiento nosotros pecamos. Y nosotros podemos tener tentaciones de adulterio, nada más con el pensamiento. Y si nosotros nos deleitamos en esto y cometemos en esto, dice que somos faltos de entendimiento. ¿Y de qué nos perdemos? De la comunión eterna con el Padre. Y eso es lo que nosotros debemos evaluar. Tener una relación, por decir algo, con una mujer extraña, media hora, una hora, yo no sé qué, y tener una paga continua en los infiernos por los siglos de los siglos. Tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que evaluar nuestros actos. Y puede ser hasta gratificante y de pronto, hermano, agradable lo que se está presentando en la carne, pero es lo que nosotros, hermanos, tenemos que evaluar y decir, no, no. Y yo pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo sé que Cristo de esto me salvará. Ninguno, hermano, está exento de ser tentado. Entonces, en nuestra lucha diaria como cristiano, hermano, cuando usted es tentado, no se avergüence de eso, porque todo el mundo es tentado. Otra cosa es que yo caiga en la tentación. Pero todo el mundo es tentado. ¿Acaso el Satanás no cogió al Señor Jesús y lo tentó 3 veces? Y dice muchas veces más lo tentó. Entonces la tentación, hermano, siempre vendrá a nuestra vida. Pero una cosa es caer en esto. Podemos ser tentados, pero rechacémoslo y digamos, yo persevero en la doctrina de Cristo. Esta tentación se tiene que ir porque no puede
hacer morada en mi corazón. La rechazo totalmente y yo sé que con la mirada puesta en Cristo Jesús, Él me dará fuerza. Gracias le damos al Señor. Perdóneme, pero es que pasé una noche bien difícil, no podía dormir, no pude dormir y tengo un problema en mi garganta bien especial. Pero gloria a Dios, le pido disculpas a veces por mi voz y mis expresiones, pero es que así es, va. Gracias, Señor, por esta gran bendición de poder estar aquí con mis hermanos y poder adorarte y exaltarte. Qué lindo, Señor. Qué lindo, Señor, estar en unión uno con nosotros. Aunque somos pocos, Señor, pero los que estamos aquí hemos decidido apartar este tiempo para estar contigo y estar en comunión unos con otros. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Y Señor Dios mío, gracias por tu palabra, que nos recuerda que tenemos que perseverar en Cristo, que tenemos que luchar contra un pecado que nos asedia, que tenemos que permanecer fieles a ti. Y Señor Dios amado, tenemos salida, tenemos justicia delante del Padre, es tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Tú nos justificas delante del Padre. Y el Padre nos ve a través de ti, porque no me ve a mí porque soy Roberto Silvera, porque no, el Padre me ve a mí por medio de ti. Gracias, Señor. Gracias por este momento especial. Te pedimos que bendigas a todos los presentes para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén.